Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy entonces estamos entrando ahora en la cuarta, sí, la cuarta semana, ¿no? Cuarta, sí, no, sí, en la cuarta semana de cursado. Eh, Hoy vamos a tener la clase dividida en dos partes. En la primera nos acompañará el licenciado Alberto Bozzolo. Alberto es economista con experiencia en planificación estratégica y en proyectos de inversión, en organismos internacionales y también en algunos organismos nacionales. Y bueno, en la gestión del área de recursos humanos de algún hospital importante como el Posada, lo cual seguramente le ha dado una experiencia fundamental. Eh, Alberto va a tener a su cargo un poco seguir el desarrollo que el otro día hizo Patricia respecto de recursos humanos, eh, con un estilo que lo caracteriza, que es que bajar a tierra muchas de las cosas que son teóricas. Él logra de alguna manera bajarlas a la realidad y yo creo que nos va a acompañar para ese proceso de un tema tan importante en el área de salud como son los recursos humanos. Y después, en la segunda parte de esta clase, lo van a tener al doctor Ricardo Otero, que va a empezar a dar su clase sobre el tema de calidad de la asistencia. Y después ellos van a seguir en tándem el lunes 7 de octubre, continuando también con esta mecánica y después van a estar individualmente. El miércoles 9 va a estar Ricardo Otero terminando un poco el tema de seguridad del paciente y Alberto va a estar el día 14 con el tema del plan estratégico y dirección por objetivos. Así que bueno, tienen ahora 4 reuniones en donde se van a encontrar con estos dos verdaderos maestros que espero que nos puedan ayudar a transitar este camino. Así que bueno, muchas gracias Alberto. No, gracias a vos y a los muchachos que tienen paciencia y se interesan en los temas que nosotros andamos analizando y divulgando. Bueno, en principio, Carlos hizo una ficha de cuál es mi origen. Yo vengo de la Universidad Nacional de La Plata. Soy un economista de muchos años, eh, tantos que hay que hacer siempre alguna aclaración porque los economistas, hace 50 años, eh, cuando la economía era una disciplina de muy poca gente y tenía otra perspectiva, y entonces creo que siempre es bueno hacer una advertencia. Yo creo en que la economía es una disciplina que se ha ido concentrando en aspectos un poco sesgados, de corto plazo y más financieros que otra cosa. Cuando salí de la universidad en el año 73, y eso ya les permite tener una óptica diferente, los economistas éramos pocos, en la Facultad de Ciencias Económicas era una minoría residual prácticamente, todos eran estudiantes de contador y teníamos otras preocupaciones porque la generación de los primeros economistas que había habido y eran nuestros profesores, muchos venían de otras disciplinas, tenían otras preocupaciones. Y entonces nos invitaban a desarrollar un poco las preocupaciones de un economista en la Argentina, en la región, en América Latina, comparando un poco con las cosas que pasaban en otras partes del mundo. Y las preocupaciones eran de largo plazo, eran más estratégicas, eran de cómo hacíamos para hacer crecer nuestros países, nuestras economías y cómo hacíamos para distribuir los beneficios de ese crecimiento en un mundo que tenía países más desarrollados, países menos desarrollados y que nosotros éramos una región más bien marginal del punto de vista de la importancia en los mercados,
Y entonces éramos un país más agroexportador, menos industrializado, y esa era la preocupación. Fíjense que las preocupaciones se han ido corriendo y hoy son monetarias, de financiamiento, están mucho más concentradas en esas cuestiones y menos concentradas en procesos de largo plazo que dan perfil a los países. Por lo tanto, hago esta aclaración porque cuando se presenta un economista, uno está acostumbrado a la pantalla del televisor, que son unos muchachitos jóvenes que en general están preocupados por cosas más de corto plazo y más financieras, como en una síntesis un poco brutal, tal vez yo hago para comparar un poco esto. Bueno, este perfil de economista todos estos años me llevó a trabajar en la Argentina y en el resto del mundo porque pasé unos años afuera del país trabajando en cooperación internacional, como mencionó Carlos, y mirando otros países, básicamente en América Latina, en la Comisión Económica para América Latina, haciendo asistencia técnica a los países de la región, Caribe, Centroamérica, los países de Sudamérica también, así que pasé unos años ahí haciendo esos trabajos. Después volví al país en el año 83, me quedé, a ver, la recuperación democrática era un proceso interesante, algunos amigos asumían algunas responsabilidades y entonces me quedé con entusiasmo. Había que recuperar muchas cosas en la Argentina, ámbito de convivencia, preocupaciones estructurales, en fin, había que poner el hombro. Así que desde ese entonces me dediqué a trabajar en la Argentina. Algunas actividades de cooperación internacional tuve que hacer en esos años, pero ahí trabajé en cuestiones también de largo plazo, siempre en el ámbito público, en el nivel nacional, en el nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, donde fui director general de planificación de la provincia en los tiempos de Alfonsín. Después en algunos aspectos de la creación del área metropolitana de Buenos Aires y la preocupación esta de coordinar jurisdicciones distintas, desafío que había empezado cuando salí de la universidad y había ido al Consejo Federal de Inversiones, que fue el primer organismo donde recién graduado trabajé y trabajé entonces con las provincias como el ámbito para pensar, para desarrollar políticas, para desarrollar estrategias de gobierno en un mundo federal. Por lo tanto, ahí tengo algunos sesgos que me parece siempre importante plantear. En los últimos años me dediqué a las políticas sociales dentro de todo. Centré mi preocupación en lo complejo que es diseñar políticas públicas en la Argentina, en lo difícil que es un escenario federal donde hay que coordinar tres jurisdicciones importantes, en que esas políticas tienen que ejecutarse con participación de los tres niveles de gobierno si uno quiere trabajar con potencia en materia de políticas públicas. Y esto, la Argentina tiene ahí una traba de diseño, diría yo, muy interesante, muy compleja, pero que es bueno tenerla en cuenta si uno está haciendo políticas públicas en la Argentina. En los últimos años me acerqué al sector sanitario, que me pareció que era interesante. También comprobé que tenía estos problemas de coordinación federal, y una estructura muy fragmentada en ese sentido, porque enfrentaba la fragmentación propia de un país federal que había reservado para las provincias la atribución sanitaria y donde la nación entonces tenía que colocarse en un rol más de rectoría, de gobernanza, de orientación general del sistema, y donde en los 50 años que me puse a analizar, eh, la salud había pasado de ser una organización nacional que después descentraliza en las provincias, un poco como la Constitución del año 53 lo había pensado, pero la nación había tenido la iniciativa, el ímpetu y la capacidad financiera y organizativa de construir hospitales, así que ahí volvió a haber un orden más provincial. Se había desarrollado en esos años un sector de obras sociales muy importante, primero con un sesgo más propiamente sindical, después con un sesgo más variado,
Y después había crecido el sector privado organizado como empresas, y entonces agregaba un segundo factor de fragmentación. Además de la federal, venía la fragmentación por la personalidad jurídica de los actores, porque había actores privados de la seguridad social y públicos. Esto complica porque son actores de diferentes características, donde el Estado no siempre puede implementar políticas fácilmente, no puede obligar a los actores a hacer determinadas cosas porque no dependen de él, o son provinciales, o son municipales, o son privados, o son de la seguridad social. Y entonces es bastante difícil también hacer rectoría a lo que estaba llamado el Ministerio de Salud de la Nación, cuando termina ese proceso, ya más en los 90, de descentralización de la prestación médica. Eh, en hospitales, en sanatorios, en todos los actores que estaban prestando, y nace ahí una geografía distinta. Y entonces me atrae más. Más complicado es el escenario de trabajo para un tipo que tiene esa vocación más estratégica, más de organización y más de pensar a las instituciones como actores productivos, donde hay gente que trabaja y desarrolla pensamiento para que crezca el país, las instituciones y la convivencia, que es algo que en la Argentina muchas veces cuesta implementar, aceitar, convencer que se avanza, se crece más, si logramos coordinar jurisdicciones, coordinar actores, coordinar voluntades, encontrar áreas de coincidencia política para darle gestión a las instituciones, sean estas públicas o no, pero la Argentina ofrece ahí un escenario fragmentado, federal, complejo y de difícil convivencia positiva, para que todos estos actores, en un escenario de gestación de intereses y de compartir poder, que muchas veces hace difícil las decisiones, porque hay mucha puja. Eso caracteriza a muchos sectores de actividad, caracteriza al país en algún aspecto, me parece a mí, y caracteriza algunas actividades que tienen un diseño complejo. Y por cierto, traté de pararme en el sector sanitario, que es de los más complejos en ese sentido. Ahora bien, bueno, ahí me tocó, como Carlos mencionaba, algunas experiencias en el sistema sanitario. Ah, alguna vez me di un curso de entrenamiento en servicios en el Ministerio de Salud y me pidieron que hiciera un ejercicio justamente de lo que yo resaltaba, que era eh, tratar de intervenir en las instituciones con independencia de a qué sector pertenecen y con independencia de una mirada eh, muy hospitalocéntrica y muy médica de las instituciones. Y entonces hubo algún ministro de salud que me dijo, mire, nosotros necesitamos una ayuda en el Hospital Posadas. Es un hospital que quedó en la nación y no pudo ser descentralizado porque es demasiado grande, porque la provincia de Buenos Aires no lo aceptó en el momento en que se distribuyeron, se convinieron con las legislaturas provinciales, que tienen que aceptar un traspaso jurisdiccional de una institución como esas, y tiene, como todos los hospitales, las instituciones sanitarias, una mirada muy médica. Y entonces, como estamos cambiando el formato de organización del hospital, queremos crear un cuerpo colegiado para conducir ese hospital, pero también hay 4 médicos. Y como hay uno que se fue, a mí se me ocurrió buscar una persona que tenga una mirada más institucionalista que médico institucionalista, una mirada más de administración de instituciones complejas. Y el Hospital Posadas es una institución compleja. Compleja porque quedó en la nación y no pudo ser absorbida por la provincia. Compleja porque en la geografía absorbe muchas actividades que debieran desarrollar los hospitales provinciales del entorno del oeste del Gran Buenos Aires. Compleja porque no está muy comunicada con las provincias
y entonces no puede ser referencia con facilidad para generar un vínculo que algún otro hospital había logrado empezar a desarrollar, que era el Garrahan, de armar red con hospitales pediátricos en las provincias para atender de manera óptima. Y el óptimo es una concepción también institucionalista, una manera de gestionar pensando en las instituciones y pensando que hay que saltar vallas jurisdiccionales, de fragmentación, de profesiones, de escuelas, de universidades de las que vienen los médicos que trabajan en esos hospitales, desde, no sé, de localismo provincial, de historia de cada institución que separa más que une, que conspira contra armar una estrategia compartida más que favorece. Y entonces lo que le pedimos es que vaya, integre eso, son cuatro, tres son médicos, el otro médico se fue, y le pedimos que mire el hospital, lo analice y nos hagan un informe de qué le parece, qué ve. Es un hospital con 6.500 empleados, el hospital público más grande que había en ese momento y probablemente siga siendo en el país, en un área geográfica compleja, rodeado de hospitales que dependen de la provincia de Buenos Aires, y piense en términos institucionales y nos haga una propuesta de ruptura de fragmentación, digamos, en el contexto de esta charla, porque me parece que por ahí va. Bueno, ahí participé del colegiado este y la verdad es que yo había visitado poco los hospitales. Soy bastante sano, había vivido muchos años fuera, y no me pareció que un hospital fuera un buen lugar para trabajar, sinceramente. Pero era interesante la descripción institucional de la organización y los conflictos que la organización tenía. Muchos venían del personal y de su organización gremial, pero también otros de otro tipo. Eh, Cantidad de gente, ubicación, complejidad de un lote que además de un hospital incluye invasiones, barrios pobres que lo rodean y de vez en cuando deterioran las instalaciones o invaden y terminan como armando lugares de vivienda, de todo tipo, como ustedes saben que suceden en los viejos hospitales, sobre todo por el tipo de ubicación y desborde urbano que han sido rodeados, etc. Problemas de seguridad, problemas de todo. Bueno, también las modalidades de prestar servicios sanitarios y de decidir inversiones en el mundo sanitario. De decidir por inercia, de generar presupuestos por inercia, basado en presupuestos anteriores, sin pensar cuáles son los cambios que vamos a introducir. Había muchos aspectos de estos que, dado los contenidos de estos primeros minutos que quise usar para tener una mirada diferente que solíamos tener en otra época en la Argentina, bueno, me pareció interesante. Es un hospital que vibra mucho políticamente, organizativamente, tiene una vida compleja, eh, y que entonces la gente que va a trabajar ahí suele irse, en la conducción sobre todo. Bueno, yo me quedé casi 5 años y era como un récord, pero en esos 5 años pude hacer una mirada interna. Después hubo cambios políticos de elenco, yo me fui y después me pidieron que volviera un tiempo en el 2015, cuando cambió el gobierno, había algún problema de organización de personal. Y entonces fui para trabajar específicamente en recursos humanos. Tema que yo lo había mirado como complejo cuando había estado antes. Bueno, ahí me agarró una vocación por esta cuestión del recurso humano en salud y sus particularidades. Las diferencias, las diferencias en las preocupaciones, las diferencias en las profesiones, las diferencias para mirar un servicio público,
las discusiones acerca de las dotaciones óptimas de las instituciones en general, también de los hospitales, los prejuicios que hay entre las instituciones públicas y las privadas, las dificultades para coordinar instituciones privadas pero de jurisdicciones distintas, la resistencia a mirar dotaciones de personal, medir volúmenes de trabajo, analizar casuística, revisar periodos del año en que hay más o menos trabajo por enfermedades estacionales, la dificultad para contratar servicios que no tenemos en el hospital o porque se rompió un equipo o porque es viejo y no da el detalle que se requiere para diagnosticar una patología, y las discusiones que no se daban en términos de óptimo de gestión respecto de ninguna de esas variables que intenté mencionar: cantidad de gente, preocupación por los servicios, preocupación por las inversiones de tecnología, por el mantenimiento de esos equipos, por ver cómo se administra un terreno perihospitalario complejo, que en realidad no debiera ser preocupación de un jefe, un gerente, un responsable de una institución sanitaria, que en verdad le tienen que resolver los problemas de entorno, de límites, de seguridad. Y lejos de eso, esas cosas han crecido en la red. Y entonces ahí uní dos experiencias: la experiencia que había tenido en la primera etapa, en términos generales de estrategia de la institución, y la experiencia esta sobre el recurso humano y las características propias del sector del recurso humano, distintas a otras actividades. Y siempre tratando de pensar con la gente y no pensar acerca de la gente sin ellos en la conversación, sin ellos en la búsqueda de datos, hipótesis que uno piensa y que quiere ratificar con la persona, compartir con la persona, discutir con la persona en todo caso, pero entender el punto de mirada, para lo cual hay que desarrollar algo que en políticas públicas entiendo es fundamental, pero también entiendo es infrecuente: escucha. Escuchar a las personas que saben de esto, que trabajan en esto, que tienen muchos años trabajando de esto, que han visto gente como uno que pasa por la conducción un tiempo y se va, y que son parte de la institución, de lo bueno y de lo malo de la institución. Y las instituciones públicas en salud tienen de las dos cosas. Por eso hay un contraste muy grande entre la opinión de las públicas versus las privadas, que suelen pensar que tienen mejores servicios en los privados, pero cuando se trata de los recursos humanos, destacan el valor del recurso humano de la pública. Un fenómeno difícil de entender, de destrabar, pero que muchas veces sucede, y uno es una invitación inevitable de aceptar, de decir por qué pasa eso. También hay que decir que en general no se escucha, pero también en general no se consulta, no se pregunta. No hay eh, mecanismos de recoger opiniones, no hay mecanismos de revisar críticamente lo que hacemos. Y a mí me pareció muy interesante y muy desafiante. Y ese era un proceso difícil porque había un poco de exceso de personal, exceso, porque también la administración pública en tantos años ha ido siendo refugio de compañerismo político, barrial, deportivo, eh, que a veces explican un poco por qué se disocian la actividad que tiene una institución, el volumen de servicios que le demandan y la cantidad de gente con la que tiene que afrontar esa demanda. Quiere decir que tiene que producir los servicios sanitarios que le demandan. Y bueno, como son organizaciones públicas, siempre son organizaciones donde hay alguna tendencia
a incorporar gente por amistad, por política, que no es, o por lo menos a no tener un mecanismo de análisis del personal y sus capacidades para contenerlo, pero también para decidir qué estamos necesitando, sin interferencias que no hace crecer la institución, en todo caso, o el presupuesto de alguien o la cantidad de amigos que uno tiene. Pero creo que en realidad no es una cosa que debiera estar tan difundida, tan desarrollada, si no fuera porque la crisis muchas veces ha hecho que falte empleo y entonces uno siempre tiene amigos que buscan trabajo. Eh, y porque también son baluartes de actividad política barriales, privilegiados, son centros de salud y un centro de salud siempre es una relación interesante que alguien quiere tener, para el que está dentro y para el que está afuera. Bueno, ¿cómo hace uno si no quiere chocar con todo el mundo para entender esa organización y tratar de ver cómo se hace para discutir con el personal, con la organización, con los jefes, con los subordinados, con los trabajadores de muy distinto tipo que hay en un hospital grande de ese estilo, para encontrar comprensión? También escucha, pero comprensión. Bueno, eso me llevó hacia el lado de los recursos humanos y hemos ido desarrollando en algunas actividades de capacitación y uno con los años empieza a hacer más capacitación que ejecución de políticas porque los jóvenes toman las posiciones de hacer políticas y es natural que así sea. Yo tengo 75 años, por lo tanto tengo edad jubilatoria, estoy jubilado, entonces uno da más clase y trabaja menos, pero participa de investigaciones de diseño de política, participa de actividades de capacitación como estas. Yo hago docencia solo de posgrado. Prefiero la docencia de posgrado con gente que trabaja en la profesión que nos une en un curso, que la gente que está estudiando que está haciendo un curso porque está siguiendo una carrera, que tiene la currícula y que tiene que ir tildando materias, y cada materia es un conjunto de contenidos que el profesor tiene la obligación de pasar. Un curso de posgrado es otra cosa. Un curso de posgrado, primero no vienen estudiantes, vienen trabajadores de una actividad. Vienen con una experiencia, con formación y experiencia. Lo primero resuelve un poco la cuestión de pasar conocimientos unidireccionalmente, del profesor al alumno. Al contrario, compartimos una preocupación porque el alumno trae una preocupación, trae una duda, trae una discusión que tuvo con el jefe en una institución, en este caso sanitaria. Entonces solo me he dedicado a hacer cursos de posgrado, muchas veces más curso, pero de posgrado, y otras veces más cooperación en la función, en hacer una especie de introducción a, bueno, ¿qué problemas hay en esta función, en este organismo? Y tratar de pensar juntos, que es muchas veces más asistencia técnica que capacitación, digamos. Eh, bueno, esto me llevó a compartir con Carlos Vasallo en la Universidad de Bolonia, que es una maestría que tienen entre los italianos y los países de América Latina, y entonces ahí hago también recursos humanos. Pero bueno, esto me trae a ustedes hoy acá. Ahora, me trae en una época en que se está discutiendo, y no de la mejor manera, algo que viene arrastrando la discusión política y técnica en muchos ámbitos, que es la cuestión del empleo y la cuestión del empleo público. Y se ha convertido en el punto de quiebre, de discusión, de enfrentamiento. Algo que venía creciendo como discusión, que los ámbitos públicos gastan demasiado en personal, que no controlan el gasto en general, pero
personal es un tema, que tienen más gente de la que necesitan, muchas de esas cosas que algunas pueden ser ciertas en algunos sectores, en algunos lugares, otras no. Y los números agregados de todo el país muestran un país que pierde empleos genuinos, llamémosle, un país que pierde empleos privados y gana empleos públicos, y eso preocupa, porque es un escenario difícil primero, es de mucho roce, de mucha discusión, de mucho enfrentamiento, y que es fácil encontrar por ahí algunas causas de que eh, la economía no funcione bien, un sector público que ha crecido demasiado, y viene la discusión de si es demasiado o no es demasiado. Una discusión que a mí me parece que siempre no está a la altura del problema, porque no pasamos a analizar el problema, a desguazar el problema, a analizar caso por caso, sector por sector. La salud es un sector distinto, la salud es un sector en que la gente pretende que no perdamos el tiempo con discusiones que no suman capacidades de prestación de servicios sanitarios, que es lo que necesita. Habrá organizaciones más lejos de los intereses principales de las personas, pero la educación, la salud y lamentablemente la seguridad en los últimos años se han convertido en tres aspectos en que el sector público es fundamental, el Estado es crucial y la gente valora los servicios que uno piensa, diseña, instrumenta, ejecuta y gestiona en favor de las demandas de la población. Entonces, nos toca participar de uno de estos tres sectores. Yo algunos años también trabajé en educación, un sector al que le pasa parecido. Y también en la Constitución del 53 no se delegó a la nación la incumbencia sobre la educación primaria y secundaria. Y entonces ahí también hay una discusión parecida y hay problemas parecidos en la discusión federal. Y hay problemas parecidos también en cómo se instrumentan esas políticas que pretenden asociación de poder, intereses, personal, técnico, investigadores nacionales, provinciales, de distintas provincias, del sector privado. También un problema de fragmentación en la mesa de acuerdo de las decisiones, en la planificación estratégica de por dónde vamos, en qué fomentamos. Queremos privatizar todo, queremos estatizar todo, el Estado es compatible, el Estado es absolutamente necesario. Esta discusión es una discusión que hoy separa más de lo que une y que hoy destruye más de lo que construye. Pero a mí me parece que nosotros tenemos la obligación en el sector salud de entrarle a la discusión. Y los recursos humanos son un aspecto importante, no el único. Me parece que del lado de las decisiones de inversión, del lado del uso de las instalaciones, del lado de los presupuestos, en todos esos lados hay que ordenar la discusión si uno quiere avanzar, no en el conflicto, sino avanzar en imaginar, diseñar, ver si puede lograr acuerdos para entendernos y encontrar un sendero, un camino, para lo cual necesita tener una estrategia, una orientación estratégica. Sí, pero también necesita conocer el problema. Y en realidad me parece que se conoce poco para tomar decisiones tan importantes. Hay poca información en algunos aspectos que permitan tomar decisiones con buena información. Hay poco análisis de opciones, de alternativas, de escenarios futuros, de hacia dónde va este sector. Entonces a mí me parece que ahí se clava el primer juego de alternativas y ahí está el primer desafío que yo me asomé a dos o tres clases de estas y miré con interés algunas cosas que me parece que suman, que construyen. La primera cuestión es que vi que participaba el responsable del planeamiento estratégico de Dios. Y me alegré y lo vi y pregunté porque dije, bueno, quiere decir que participa del seminario, de la diplomatura, y eso es clave.
porque nos trae un actor relevante. De esos que yo digo, bueno, ahí hay un tipo con el que hay que hablar, porque está en el centro de muchas de las decisiones. Hablé con el gerente de recursos humanos también, y me explicó, y yo conocía un poco la historia de la unificación, de la creación del IOSFA como obra social integrada, y sabía de algunas complicaciones que toda integración de este tipo genera cuando son instituciones que tienen una historia separada, individual, y que muchas veces hasta involuntariamente genera centros de interés diferentes, diferencias eh, legítimas, diferencias de antecedentes, de tamaño, de localización, de prestigio de las personas, con lo cual eh, ahí me parece que teníamos una cosa a favor. Y dije, bueno, la primera cuestión que tendríamos que hacer entonces es, en materia de recursos humanos, tener como dos líneas paralelas. Una primera es la que Patricia introdujo y en una clase que me gustó porque era una clase de mucha detalle de algunas cosas que importan siempre, estén antes, después, pero que importan siempre, respecto de cómo se hace para generar óptimos en la organización. Óptimos en los puestos, óptimos en la definición de los puestos, óptimos en los roles que cada una persona cumple, en cómo se eligen, en cómo uno hace para que esos intereses eh, sean legítimos y auténticos, y que nos aboquemos a diseñar políticas de recursos humanos buenas, que los recursos crezcan, que sientan que la organización los cuida, los ayuda a crecer, a desarrollar capacidades y le da importancia al recurso. Y me pareció que fue bueno en ese sentido y que hizo una cosa general que da para una institución pública, para una institución privada, una empresa, que da para un prestador sanitario o un coordinador de prestadores, como una obra social. Y entonces dije, bueno, qué bueno eso. Y como yo tenía pensado hacer una introducción más del punto de vista del empleo, bueno, pregunté un poco y me dijeron, bueno, nosotros ahora estamos en el Ministerio de Defensa como obra social integrada. Yo pregunté un poco cómo era la condición de los empleados, que vienen de tres lugares distintos. Y entonces me di cuenta que ahí había algo por trabajar en términos de cuál es el formato de la relación laboral, más allá de después cuáles son las cosas que queremos impulsar para que esa relación sea buena y permita hacer crecer a la organización que contrata y a los trabajadores que colaboran, que brindan su trabajo. Así que eh, Patricia en sus contenidos y en este espacio que estamos empezando a diseñar, podemos hablar de cómo es el empleo público en la Argentina, cuál es el régimen del empleo público en la Argentina, para ver un poco cómo encajamos ahí. Me parece que podemos hacer un ámbito de conversación. Esto no es una clase, es un ámbito de conversación. Yo me he dedicado a analizar un poco el sistema de empleo público en la Argentina porque me parece que desde la llegada de la presidencia de Alfonsín, año en que yo regresé al país, en el 83, y la creación de la Secretaría de la Función Pública, con con un señor al que le decían Yuyo Rulé, y fue el primer secretario de la Función Pública. Y que un francófilo que tenía en el formato organizacional de la administración francesa su óptimo, su ideal, que la verdad, después yo averiguando, vi que era un óptimo para muchos de los que están preocupados en cómo son los sistemas de contratación, de trabajo del empleo público en el mundo. Bueno, y ahí vimos cómo en la Argentina empezó a armarse un área que trabajara sobre esto y a buscar acuerdos fundamentales. Primero, con los sindicatos.
para encontrar una manera de regular el empleo. Segundo, con la normativa, que era una manera de establecer sistemas de trabajo mejores, mejor regulados, más protegidos y, de acuerdos más compartidos, es decir, requisitos que aseguren lo más posible que estoy permitiendo una carrera administrativa de forma que el empleado crezca, mejore y brinde servicios de acuerdo a las jerarquías que después vaya obteniendo. Porque esto era un sistema de selección, de desarrollo de la carrera profesional y de desarrollo de una capa, un estrato de conducción del sector público que se pretendía instalar en la Argentina. Había habido un sistema laboral anterior eh, a lo que hoy tenemos, que fue el SINAPA, el Sistema Nacional de la Administración Pública, después el SINEP, que es el que rige en este momento para la mayoría de las instituciones del gobierno nacional, y un racimo creciente de escalafones que reconocen características distintas de cada una de las instituciones. Y entonces, me parece que en estos años, y estoy hablando de estos 20, 40 años, hemos desarrollado alguna capacidad de organización del empleo público. Más allá de la discusión de si son muchos, pocos, etcétera. Más allá de la discusión de cómo hacemos para mejorar los servicios de las organizaciones públicas. Y entonces me pareció bien hacer una primera presentación de cómo es el empleo público hoy en la Argentina. Tengo algunos elementos que estoy usando en una maestría que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la que participo en el módulo de empleo público. Y entonces quiero hacer como una especie de diseño, explicación del escenario básico en que se mueven los trabajadores del sector público en la Argentina. Cuando digo sector público, no digo los trabajadores del Estado, digo los trabajadores del Poder Ejecutivo Nacional y la administración pública que de la conducción del Poder Ejecutivo Nacional depende. Ustedes saben que en la Argentina el Poder Ejecutivo Nacional es unipersonal y que el presidente es el jefe de la administración pública nacional. Esa administración pública nacional es la que fue desarrollada como sistema de organización, de tránsito de carrera, de diseño de beneficios, obligaciones para los trabajadores, de cómo se ingresa, tratando de recuperar una vieja mística, un viejo ideal de que la administración pública es una vocación y tiene que invitar al que ingresa a recorrer una carrera al servicio del ciudadano, de la población, en el área de trabajo al que le toque. Después de muchos años de deterioro de esa condición de privilegio, de atributos positivos, de vocación cumplida, diría yo, cuando uno transita en la administración. Yo siempre trabajé en el sector público, en este país y en los otros países, asesorando a gobiernos que querían mejorar su sistema de administración. Y este era el escenario en mi país, en el que me quedé trabajando. Me parece interesante mapear un poco esto. Tengo ahí un PowerPoint con algunos principios generales que podemos pasar más o menos rápidamente eh, y que yo les encargaría que ustedes miren después. Puedo sumar alguna otra bibliografía al campus, no sé cómo se hace, pero voy a preguntar. Como para que podamos recoger ese hilo y seguir armando un novillo
no solo de las características del empleo público y su normativa en la Argentina de hoy, limitaciones y posibilidades que nos ofrece, sino también cómo lo ven ustedes que están en un proceso de unificación, reorganización, distribución, que supone también buscar nuevos óptimos en esta obra social que es creada con una norma que dice esto es una institución pública, esto es el Estado. Hice la aclaración de que la administración pública es la que depende del Poder Ejecutivo porque la normativa a la que me voy a referir siempre es esa. El Estado incluye los otros dos poderes, los poderes nuevos de la Constitución del 94 y cosas que no pertenecen a la administración pública nacional. La administración pública nacional las van a ver ahí definida en las placas, es lo que cuelga del Poder Ejecutivo, que básicamente son los ministerios y una serie de eh, formatos organizacionales que se han ido imaginando, desarrollando, y que hoy son parte importante de la administración pública, que tiene eh, autarquía, cierta independencia, que son desconcentrados, que tienen participación privada, que son sociedades del Estado con participación estatal, que son fondos fiduciarios, que son organizaciones muy independientes del Poder Ejecutivo en su formato, como la FIP, como organizaciones como el PAMI, que en realidad es una organización pública no estatal, pero que al estar intervenida es la administración pública, es entonces el Poder Ejecutivo Nacional es el que da instrucciones para administrar esa obra social importante como el PAB. Quiere decir, es más diverso hoy en día la administración pública nacional, pero quiero dejar en claro, no estoy incluyendo otros regímenes que operan dentro del Poder Legislativo, dentro del Poder Judicial, eh, en otros ámbitos de la vida. Y que en realidad puede ofrecer la conversación con ustedes porque puede ayudarlos. Y me parece que es un entorno que en un curso de recursos humanos es bueno tener discutido, comparar y ver qué experiencia tienen ustedes en este sentido, más allá de qué realidad tienen con la historia de los colectivos que habrá dentro de IOSFA, provenientes de o de los orígenes diferentes de cada colectivo. Eh, bueno, esto es una primera presentación que me gustaría que, si hay alguna pregunta, alguna discusión, algún punto que ustedes quieran plantear, lo planteen ahora y yo después paso las placas con algún comentario mío menor. Pero lo que quise hacer es, además de presentarme y mostrar mi manera de encarar el tema, es qué es lo que estoy pretendiendo que analicemos. Y por supuesto, conversamos un poco esto con el encargado de recursos humanos del IOSFA y le dije yo voy a poner al servicio del curso esta reflexión que me parece importante. Me dijo, no, me parece bien, discutamos eso en todo caso y miremos qué está pensando la gente. Por lo tanto, eh, como yo supongo que están pensando, y mucho, y como vi que había interés, participación en las clases anteriores y había preocupaciones importantes, jerarquizadas, digamos, contundentes, con contenido, digamos, no eran preocupaciones futiles o fútiles. Por lo tanto, ahí quería ver si hay alguna primera reacción. Una pregunta. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. La pregunta mía, yo lo que estuve viendo en el organigrama de IOFA, no sé si usted lo ha visto, ha tenido acceso relacionado al organigrama. Lo veo muy complejo. Este presente de recursos humanos
lo que he visto yo es que se ha basado en descomplejizar esa característica de organigrama. No sé si soy clara. ¿Existe la posibilidad de que se pueda llegar a, no digo la palabra mejorar, pero a descomplejizar, hacerlo menos, porque hay un montón de mandos medios, primeros mandos, todo algo verticalista, de cada una de la estructura? Si a eso le sumamos todos los departamentos, se me hace como que es muy complejo. Cuando uno, que quizás usted ha sido partícipe de recursos humanos, no ha sido tan complejo. Me llama mucho la atención el por qué nuestra obra social es así. Ya sé que es la unión de las tres fuerzas, lo entendí, pero no logro comprender por qué es tan compleja esta estructura organizacional. Comprendido como preocupación. Así es, ¿Alguien, gracias. alguien que participa de esta misma organización tiene una opinión parecida o no ratificatoria, por ahí contrastante, diferente? Juliana. Yo después la podría hacer compartir algo, pero bueno, esperamos después de Julián. Sí, usan la mano, ¿no? Sí, Juliana. sí. El tema en IOSFA, o yo, bueno, vengo de IOSE, que era una obra social armada. Yo había trabajado hace muchos años, o sea, había ingresado en IOSE en el año 89, y después me fui, trabajé 5 años y me fui por esto precisamente que dice usted, por esto de que no se reconocen capacidades, que, bueno, todos los que están en la misma categoría, mismo puesto, todos cobran lo mismo, no hay estímulos. De hecho, bueno, una de las mayores quejas que tenemos es el tema de la escala salarial a la que nos incorporaron al empezar a hacer IOFA, que es la escala salarial más baja de la administración pública, y eso lleva a que muchas veces uno, bueno, va a trabajar, yo tengo 60 años, ya tengo la responsabilidad instaurada, pero la gente yo veo que no tiene motivación. No tiene motivación porque no se premia el esfuerzo ni se castiga la falta de responsabilidad. Entonces, somos todos iguales. Si vos sos administrativo X, categoría X, sos igual al otro, y por ahí vos haces tu laburo con responsabilidad y otro nada. Entonces, al haber tan baja, o sea, el promedio de sueldos es de 500.000 pesos para un empleado de IOSFA. Trabaje mucho, trabaje poco, falte, te tomes 2 años de accidente de trabajo, y eso hace que la gente no tenga motivación y que tampoco se puede aspirar a ningún puesto ni a ninguna mejora, cosa de que uno diga, bueno, mi laburo, mi esfuerzo, veo que está recompensado y eso me motiva a trabajar con ganas. Yo en su momento me fui por esto, porque había gente que ganaba más que yo, porque tenía más antigüedad o otra categoría diferente que se la daba la antigüedad, y que yo acá la verdad no me siento cómoda. Bueno, después por circunstancias de la vida tuve que volver, y de hecho somos un grupo que concursamos para IOSE, porque estábamos en posibilidades de concursar, aprobamos el concurso, hicimos creo que 3 preocupacionales y nunca efectivizaron nuestro trabajo. Y no haber efectivizado nuestro trabajo implica que, por ejemplo, la gente que es de planta cobra un tramo que se llama en función a los cursos que han hecho, a la evolución que ha hecho la persona en sí dentro de la organización, y los que todavía seguimos contratados, por una falla administrativa que nunca se efectivizó, cobramos menos. Entonces eso siempre fue muy marcado en la organización y más a partir de IOSFA. Están los extraescalafonarios que cobran por la escala de CINEP, tienen unos sueldos muy superiores a los nuestros y nosotros con un convenio a la baja. Entonces eso hace que uno realmente va a trabajar por responsabilidad pero no por motivación. Y Correcto. a su vez,
yo le mandé un mail al gerente de recursos humanos, que nunca me contestó, por el tema de que muchas cosas las manejan los gremios, y no todos estamos de acuerdo con los gremios. Claro. Entonces, en vez de que los gremios, por ejemplo, la otra vez nos habían ofrecido cargarnos la tarjeta SUBE. Cuando se hizo la reunión, que el gerente de recursos humanos fue explicando cómo iba a implementarse esto, se metieron los gremios, empezaron a decir cualquier cosa y nos perjudicaron a todos. Entonces, sería bueno que nos escuchen a los empleados, más que dejar que nos representen los gremios, que muchas veces no logran nada de lo que dicen. Esa es mi expresión. Gracias por la opinión y por la sinceridad, además, por Ah, sí. la soltura, la genuinidad y la confianza de decir lo que te preocupa y cómo fue la historia. Es que creo Em, que nos preocupa a todos, creo que los que estamos acá y que somos, yo veía que Guadalupe hacía que sí con la cabeza, porque los que somos empleados y por ahí participamos de esto porque nos interesa crecer, progresar o bueno, tener otra visión, nada, a todos creo que nos preocupa lo mismo. Muchas gracias. no, gracias a vos, muy valioso. Guadalupe. Sí, yo comparto con Juliana y quería también recuperar esto que mencionaba de el recuperar las voces de las personas que trabajan en la administración y de la gente con experiencia. Yo a veces me pregunto qué sería, por ejemplo, si se recuperara también las voces de las experiencias de los profesionales que están en lo que sería la periferia de Yofa, que son las delegaciones en el interior, porque a mí me tocó la fortuna de ingresar a una delegación en la cual armo equipo interdisciplinario con un médico auditor que realmente en lo personal yo admiro muchísimo, que es el doctor Peralta Monayer, sí, que justamente yo lo conozco en la delegación, realmente trabajar con él para mí es un lujo porque es una persona que además de ser un médico muy formado, con mucho conocimiento y lo que no sabe, se sigue formando a pesar, más allá de su edad, de sus años de conocimiento, y que tiene la sencillez de enseñarme a mí cuando recién ingresé todo lo que era YOFA, y que también tiene la sencillez de armar equipo interdisciplinario conmigo y generamos esto de tener este diálogo constante con respecto a los casos. Acá nosotros no tenemos lo que es la parte social y la parte médica separada, sino que es toda una sola cosa. Ajá. Nos comentamos los casos. Muchas veces nos sentamos a comentarnos los casos para ver cómo resolver determinadas demandas. Por eso es que yo también estoy involucrada en la parte de los altos costos, de las prótesis, porque nos discutimos mucho el tema de los casos. ¿Y cuál es la delegación? Catamarca. Ok, Y realmente, en lo personal, yo creo que es un valor que tiene la obra social y que así como él debe haber muchos más en las delegaciones que tienen un conocimiento y un amor por la obra social, porque realmente algo que aprendí de él es que en lo que es salud, sobre todo en las obras sociales, no es una cuestión administrativa, sino que es que responde a un horario, sino que responde a la demanda del usuario, claro, del afiliado como paciente, que claro, muchas veces nos ha tocado estar este, mucho más allá de nuestros horarios laborales, tratando de resolver situaciones. claro. Y esas son cosas que yo aprendí con la práctica con él. Por eso digo, tengo la bendición de haber ingresado a trabajar en la obra social con esa persona que tiene ese conocimiento, tiene ese amor por la obra social, pero como dice Juliana, el amor por la camiseta y la transpiración por la camiseta es por vocación, pero muchas veces no se ve remunerado en el reconocimiento o en la cuestión económica, que a Sí, de veces uno alguna dice, manera, claro. De claro, de alguna alguna manera manera. reconocido. Exactamente. Yo Sí, siempre le pondero su don de gente, todo, pero bueno, eh, creo que estaría bueno recuperar esas voces que son de experiencia y de mucho ok, conocimiento de la obra social. claro. Ahí se genera un vínculo con el Exactamente. afiliado. Y un vínculo no es cualquier cosa. Un vínculo es un vínculo de confianza, de emocionalidad, de comprensión de la situación que hay atrás de ese afiliado que hace una consulta. Que puede ser un drama o no, pero uno lo va a saber si desarrolla un vínculo.
no es un contacto, es un vínculo. Claro, y el vínculo también se forma entre los colegas que estamos Correcto, trabajando en la delegación. correcto, Ya es un vínculo de amistad, de correcto. compañerismo, que se Bien, traduce a la atención al afiliado. exactamente. Muchas gracias, Julián. No, por nada. Jorgelina, ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿cómo le va? Yo escuchaba que usted hablaba de la experiencia del Posadas, 6.500 empleados aproximadamente, muy parecido a la cantidad que tiene IOSFA, además de coincidir con Guadalupe y Juliana, obviamente. Yo hace 28 años que estoy en la obra social, 24, digamos, figuro en el recibo de sueldo, 4 años anterior. O sea, he vivido lo que era IOSE y lo que es IOSFA, pero hay una falencia en la comunicación. Yo había notado una de su pregunta, decía, ¿cómo hacer para no chocar con el personal, escuchar, comprensión, la escucha, todo lo que es área de recursos humanos? Lo anoté como pregunta cuando usted estaba haciendo el desarrollo del tema. Y realmente es grave la situación que estamos padeciendo porque las personas que van ocupando las gerencias lamentablemente no toman contacto en ningún momento con las partes abajo, solo imparten normativas. Yo justamente al gerente de recursos humanos, como le pasó a Juliana, mandé GDE hará 3 meses, nunca lo leyó, por decir un ejemplo, ¿no? Por un cambio soy de planta permanente, por un cambio de tramo que me corresponde por el grado, por la capacitación, etc. Después, bueno, por ahí escuché al doctor Sagaz la primera reunión, me dice, ya se van a comunicar con usted por este tema porque mi carpeta está en Buenos Aires. Tampoco nadie se comunicó. Entonces, por ahí por momentos parece que somos solo un número de legajo. Y creo que eso afecta muchísimo al desgano. Yo esta diplomatura realmente me anoté, me quedan 2 años para jubilarme. Quiero aprender un poco más, pero para poder llevarlo a mi lugar concreto de trabajo, que es la farmacia donde estoy a cargo. Pero a veces notamos eso, que no se aprovecha la experiencia que tenemos, no se escucha, no se está en la trinchera, como dice una colega, no se sabe los pormenores con los que pasamos. Y al ser de puestos gerenciales que por ahí están un tiempo, no admito que una persona que está a cargo de una gerencia haga 6 meses que está y no haya tomado una oportunidad de hacer aunque sea una reunión virtual con los que estamos en farmacia, presentarse, a ver, escuchar. Cada farmacia propia tiene una situación muy particular. Y eso que pasa en las grandes, en las partes altas, digamos, de la organización, de la institución, deja en las partes más bajas. Justamente ayer hablaba con una colega de una farmacia de 24 horas que tiene la IOSFA. El administrador no conoce al personal que está en el turno tarde o noche, por ejemplo. O sea, ¿cómo se puede administrar una farmacia si ni siquiera conoce al personal que está en los otros turnos donde él no concurre? O Claro. sea, esa desvinculación con el personal y esa falta de trato y de personalización con el personal, me parece que es algo transversal que nos está afectando a todos dentro de la IOSFA. Y bueno, ojalá, más allá que podamos aprender sobre el tema de recursos humanos, podamos ver algún cambio productivo. Claro. Jorgelina, ¿cuál es la farmacia? Yo ¿Dónde? estoy en Rosario. En Rosario. ¿Tiene problema de inseguridad en la farmacia? En este momento no, tuvimos Ok, personal de seguridad un tiempo, pero en este momento no. Tenemos perfecto. de 8 a 18 abierta, y bueno, ¿Mm? hay 2 personal militar, un teniente coronel retirado y un oficial que está en actividad, y bueno, tratan de estar, porque el resto somos todas mujeres, tratan de estar, pero nada, esperamos que se tome que se involucren realmente con Sí, la situación. está claro. Está en una situación crítica en general en todas las farmacias, pero nos falta eso, una comunicación más allá de las órdenes y decisiones que van a salir obviamente del directorio y de los puestos gerenciales, pero se podría recabar mucho y más, bueno, usted lo dijo, en ese diálogo, en ese Claro. aprovechar las experiencias. Sí, es que para este lado también hay un vínculo, o debe Sí, haberlo. sí, lamentable. Tomando la expresión de la compañera sobre el vínculo para Sí.
para con el afiliado. Muchas gracias. Gracias. Oscar. Sí, a mí me pareció muy valioso la introducción de la presentación del licenciado, que decía que cuando uno viene nuevo, tiene que escuchar a los nuevos que lo trajo, a los buenos viejos que están, y a los malos viejos que están, de todos, y se tiene ahí a hacerse una especie de evaluación para que no pase lo que dice Jorgelina, que por ahí yo vine nuevo y solamente digo que tuvieron unas prácticas donde no saben nada y yo vengo a... Perdón, Oscar, que te interrumpa, pero no se te escucha nada, no se entiende lo que estás diciendo. Perdón que te interrumpí, pero lo están poniendo en el chat y no se te escucha bastante mal. Ahí se escucha mejor. Sí, porque se escuchaba como cortado. Ah, está bien, está bien. No, yo trato de que eso estamos trabajando, ¿no? Y la comunicación de las áreas. Eso me parece que es algo trabajable y bueno. Y le quería contar un poquito a Patricia de la organigrama. Básicamente son dos grandes diferencias, a Diana y diferencias de direcciones que son los que se encargan de las trincheras familiares. Las otras gerencias tienen un papel relevante, pero los principales cuadritos son los mínimos posibles como para que funcionen en 24 No provincias. se escucha, Oscar. ¿Serán los Sí. auriculares que se escucha entrecortado? Perdón, Oscar, tampoco se te escucha y debe ser re interesante lo que decís, pero no se entiende nada. Los auriculares son auriculares que tienen micrófono, ¿hacen las dos cosas? Ahí está. ¿Ahí se escucha? Sí, Ay, claro. Ah, ahí se está bien, Ahora, se me quedaron sin batería los auriculares. No, quería hacer esa aclaración solamente sobre la importancia de todos los cuadritos, los dos más importantes es prestaciones y delegaciones. El resto, facturación también es muy importante, pero coadyuvan a esas dos grandes gerencias. Y todo lo que dice Jorgelina, y esos y muchos detalles, la verdad que muchas veces llegan todas esas observaciones o todas esas cuestiones que suceden en las farmacias o en las delegaciones, y bueno, se tratan de tomar algunas medidas en base a los recursos disponibles. También está como proyecto el desarrollo de la apertura inferior para la carrera de empleado del IOFA, que es algo que aún está pendiente de la unificación, ya que teníamos el IOSE, que era un instituto de obra social, y tenemos dos direcciones de bienestar, que era la de la Armada y la de la Fuerza Aérea, que se fusionaron con normativas totalmente distintas, ¿no? Y aún está todo eso para verse. Así que bueno, eso quería comentar y agradecerles. aprovecho que vos estás a cargo de un área de planificación. Hay ahí un antecedente de plan estratégico y de una auditoría que habla del plan estratégico de hace unos años, unos pocos años. Sí, Que la encontré en internet, pero no sé si eso está el aparentemente plan no fue estratégico aprobado. y está presentado por esta gerencia en diciembre Okay. Hacia las autoridades nuevas Ah, y después de insistir, el lunes vamos a tener una reunión con el directorio para ver si podemos avanzar a partir del 2025, 2029 ya, con el plan estratégico, con todos estos proyectos que estamos hablando en esta diplomatura. claro. Pasa que como siempre en la coyuntura lo urgente nos tapa muchas veces Desplaza lo lo importante, importante. pero la intención, y les voy a comentar a ver cómo anduvo todo. El lunes vamos a tener una reunión con el directorio que es nuevo. Ah, Se renovaron dos vocales del Ejército y uno de Fuerza Aérea para presentar el plan estratégico con todas estas cuestiones que estamos escuchando y estamos tomando nota acá en la diplomatura. bien, eso es muy interesante, la oportunidad esa.
Sí, sí. porque yo vi que tiene unos años el documento que pude leer Sí, y y ahora bueno, desarrollamos uno nuevo con activa participación, por ejemplo, del doctor Brangol en la elaboración, bien, en base al organograma que explicó el doctor Sagaz en la primera clase y tomando sí, como referencia su orientación y su discurso de perfecto. bienvenida. Y bueno, yo se los voy a, si me autoriza el gerente general, hasta se los puedo compartir acá en la diplomatura para que sea de análisis de todos, ¿no? Y de Ah, aporte. sí, para mí, pero esto es una opinión personal, es una, es una buena idea y es poner material importante por real, por actual, porque son los actores protagónicos los que están discutiéndolo y los que lo escribieron y ojalá recoja alguna de estas preocupaciones que aparecieron. Y si no, viene bien la diplomatura para identificar preocupaciones y tratar de volcarlas a un plan estratégico. Si se diera ese diálogo entre este ámbito de discusión y aquel ámbito de decisión, habremos cumplido un segundo objetivo adicional muy importante. Para los que nos preocupamos por el largo plazo y por buscar el mejor camino para llegar a los objetivos, eso es fundamental. Así que esperamos con ansia la vuelta de los resultados. Algún comentario lo voy a hacer con Mauro Brangol porque sé que está en línea con este pensamiento. Compartimos muchas actividades juntos y nos entendemos. Bueno, eh, ¿alguien más? ¿O puedo dar por finalizado este intercambio? Em, Ahora tengo dos dudas o tres que me surgieron a partir de las intervenciones de ustedes. ¿La mayoría son CINEP? No. No, el CINEP es solamente los cargos de jefe de unidad, subgerentes y gerentes. Ok, Los empleados, todo el resto de la masa de empleados, tenemos un convenio propio que lo bien. hicieron los gremios. Lo hicieron los gremios con los que ustedes tienen coincidencias y diferencias. No, creo que la mayoría tenemos diferencias. Ajá, Los gremios tienen sus afiliados, hay 3 gremios de hecho, está PECIFA o PCN y ATE, que bien. inclusive tienen disidencia entre ellos. Y bueno, cuando se hizo IOSFA, ellos armaron un convenio colectivo para el personal civil de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que es el que se implementó, porque nosotros por IOSE teníamos un convenio también, y bueno, ellos implementaron esto para tratar de emparejar que en realidad los empleados de los que veníamos de IOSE fuimos bastante perjudicados porque nos han congelado parte del sueldo para poder encuadrarnos en lo mismo que la gente que venía de otras fuerzas. Por diferencias de los organismos de los que provienen. Sí, Exactamente. quería sumarle eso, apoyar lo de Juliana, ¿no es cierto? Yo tengo gente donde yo trabajo y donde a la misma cantidad de años, la misma antigüedad, la gente que vino de Fuerza Aérea, de Marina, tiene un sueldo distinto a los que son de Ejército, a los que venían de IOSE. O sea que dentro, en la interna, tenemos todos distintos focos de incendio, ¿no es cierto? Porque Claro, La diferencia entre nuestro convenio y CINEP fundamentalmente se basa en el valor de la unidad retributiva, que siempre de la escala salarial de CINEP duplicaba o 2 veces y medio más que el valor de la unidad retributiva de nuestro convenio. ya. Bueno, Pero Alberto, sí, en un ratito terminamos, así pues ya está Ricardo, perfecto. y Bueno, cuando termine con esta pregunta terminamos, ¿vale? bueno, sí. Yo no sé si está bien o mal, pero yo podría acceder a ese convenio para Sí, sí, pegarle una mirada, porque como me he dedicado muchos años a ver está en convenios, internet. estatutos, Está en está en internet, internet. Perfecto.
convenio Listo. colectivo de trabajo sectorial, personal civil de las Fuerzas Armadas. Personal El Bien. civil de las convenio fuerzas. marco es el 214 de la Administración Pública Nacional. Sí, Este correcto. es un sectorial. Un En sectorial. las Correcto. Es un páginas, sí. inclusive en las páginas de ATE, de PECIFA o de UPCN, ahí está el convenio. Bien, perfecto. Entonces voy a mirarlo un poco para ver diferencias y lo que vamos a hacer en la próxima clase es entonces hacer una mirada de la presentación que yo tengo que se asoma un poco a cómo se diseñó este sistema con estatutos diferentes para algunas instituciones, escalafones distintos, y que tiende a reconocer un escalafón, qué problemas trae y qué facilidades trae por adaptarse más a las actividades que se desarrollan. Y el IORFA tiene características propias que entonces habría que revisar cómo coinciden, cómo imbrica problemas propios de la institución y del trabajo con la normativa de carrera que permita aprovechar mejor al trabajador y hacerlo crecer, ¿no? Y Sí, en también realidad reconocer. también en el convenio están los docentes de las Fuerzas Armadas y, Ajá, y como bien, nosotros, bueno, no tienen nada que ver. claro, Hay una comisión negociadora que está establecida en el convenio sectorial que sería para dirimir todas estas diferencias o irregularidades o ir ok, acondicionando las cosas que no se hicieron correctamente desde el vamos, pero esta comisión negociadora no se reúne o la convoca el Ministerio de Defensa para cosas extremas como fue en mayo para renovar bueno, un decreto para poder seguir pagándose a través del recibo de sueldo, pero no bien, está cumpliendo la función realmente que tendría que cumplir la comisión, que el mismo convenio la cita, ¿no es cierto?, para estas cosas. bien. Me quedo con la tarea de buscarlo y armar opinión para que lo podamos conversar la próxima clase. Yo voy a hablar con Lucía para ver si subimos la presentación, que es una presentación genérica. Muchos de ustedes que hablaron ya son iniciados en estas características de un escalafón, pero otros no, y entonces igualamos conocimientos si la puedo subir al campus. Y para la próxima todos habremos mirado eso y podemos avanzar, ¿sí? Perfecto. Bueno, Sí, mándamela a WhatsApp y yo la subo perfecto. al campus. Gracias, Gracias. Lucía. Gracias a todos por la Gracias. honestidad y la apertura. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. Alberto. Muchas Bueno, gracias. hacer una pausa ahora de 10 minutos y va a continuar el doctor Otero con el tema de calidad y seguridad del paciente. Así que son las 25 y 35, comenzamos nuevamente. Así que bueno, luego presento al doctor Otero en el Intel. Gracias, nos vemos. Hasta luego. ¿Qué tal, Lucía? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricardo? Disculpa, fue No, un poco accidentada la sala de espera. tenía otro, en realidad entré en otra reunión, pero era también de este curso, así que no entendía muy bien lo que pasaba. Me mandó Carlos la actualización Sí, sin problemas. perfecto. Porque ya había entendido que el número y código de la reunión era la misma en todos los casos, pero parece que no. No, hay una para los miércoles, no sé por qué es así, y otra para los lunes. Bueno, entonces este número de hoy es el mismo para el miércoles que viene. Para el miércoles que viene. Y la Está de bien. los lunes siempre es la misma. Debe ser el anterior, debe ser el que yo tenía. Bueno, Tal en cual. todo caso después se los pido, no importa. Si tenés después, vas a pasar una presentación, pásamela al grupo, así yo después la subo al campus. ¿No te la mandé? Me parece que sí, espera, le estoy diciendo a todos lo mismo, por eso me perdí, porque Creí que tengo te la había algunos que he mandado mandado. por eso. Sí, puede ser que me la hayas mandado, Ricardo. Sí. Bueno, Y nada, y me mandaste las preguntas también, de Choice. sí. Todo, una maravilla, Ricardo, todo completito tenemos. Los demás no tanto, pero bueno.
A mí me Bueno, gusta ser ordenado, sí, 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 sí. porque si no me hago lío yo mismo, ¿viste? Sí, 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 es mejor ser prolijo. Este, ¿Qué te iba a comentar? Bueno, vos estás ahora para presentarte en ITAES y fuiste jefe de calidad de Del Hospital de Cruz. Cruce, del Sí. Hospital del Cruce. Sí, mira, es mucho, pero si querés te pongo en la carátula de la presentación está, ¿Está? Ah, sí, bueno, bueno. un Te resumen. presento así en líneas generales y está en la carátula de la Pero no digas presentación que vas todo a eso, presentar. decís que soy No, médico, no, que no, te digo soy, eso. Sos soy en médico. estadística, nada más. Perfecto, perfecto. Lo otro que lo lean si quieren. Sí, porque si no. Sí, no terminamos nunca. Bueno, en un ratito entonces Sí, y empezamos la 35. Bueno, presentación. ok. ¿Querés ir viendo con pantalla y eso? Y la puedo, a ver, vamos a compartir. Ah, me tenés que permitir compartir pantalla. Compartir pantalla, yo lo tengo, pero no sé si te tengo que permitir. Un Sí, participante puede sí, vos compartir. o Carlos. Varios. Está en otra reunión porque me dijo que hoy no Ah, podía y por eso le contestaba, le entonces en preguntaba por alguna WhatsApp. parte debe decir permitir. Ah, Sí, sí, ya puse está, permitir a todos. ya está. Me permitiste. Vamos a hacer, es esto, sí. ¿Se ve? Sí, Bien. sí, se ve bien. Bueno, después voy a. No, perfecto. Quería probar eso antes de que Dejo se de viniera. compartir ahora, así. Así ya te Lo puedo presento y dejar. puedes empezar cuando quieras. Sí. Este, bueno, hoy, entonces yo tengo tres charlas. Una que está dividida en dos, que es la de hoy y la del miércoles que viene, y otra que es Ujú. toda la de seguridad. O sea, era una de calidad y una de seguridad. Como pidieron que la Sí, dividieran dos, dividí en dos la de calidad. La de seguridad va toda una sola vez el jueves, ¿no? Si no me equivoco. Porque el lunes, sí. el miércoles, Cambió el cronograma y me lo mandó ayer, Carlos, así que no miércoles, recuerdo, pero lunes, sí. jueves, miércoles, lunes, miércoles y jueves, si no me equivoco. Bueno, acá lo tengo. Así que. Sí, mandó, ahora me fijo, porque la tengo consulta, pero sí creo que es como decís vos. Miércoles, lunes, Miércoles, sí, miércoles. Jueves no. sí. Miércoles, No, no lunes y hay, es solo un lunes y miércoles esto, y hay claro, un un link lunes para solo y cada dos día. miércoles. Bueno, y tenés que entrar con este mismo link. Sí, sí. El miércoles. El lunes, después te pido que me mandes la del lunes, porque quiero estar seguro. Este ya lo tengo, pero al final no sé cuál es el del lunes. Ah, ya te digo, a ver dónde me mandó Carlos. Eh, Ricardo Otero, miércoles 2, Ricardo Otero, de 18 a 19:20, el lunes 7, Claro, y después Ricardo Otero, el miércoles 9. exacto. Miércoles, lunes, miércoles, los tres. Exacto. La hora, las próximas son en la primera clase, te tocan de La 18 a próxima es la 19. primera, a las 6 de la tarde. Sí. Sí, te voy a contestar una alumna que me está preguntando algo y no le No hay contesté todavía. problema. Eh,
están?